Pablo Caruapo Ramos, del Centro Internacional de la Papa en Perú, quien está a cargo de la conferencia titulada ILSIM, una herramienta amigable y rápida para la predicción del riesgo de plagas de insectos bajo escenarios del cambio climático. El doctor Pablo es graduado de la carrera de Estadística e Informática de la Universidad Agraria de La Molina, con estudios de maestría en Estadística aplicada en la misma universidad, especialista en modelación de distribución potencial de plagas y enemigos naturales, experto en aprendizaje automático, manejo de datos a todo nivel, moderador y desarrollador del software ILSI. Desde el año 2008 hasta la actualidad, ha dado diversas consultorías a instituciones ligadas a la investigación, como el Instituto Geofísico del Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, Cabildo Insular de Tenerife, España, entre otros. Actualmente trabaja como analista de investigación en el Centro Internacional de la Papa en Perú, en la División de Ciencias de Cultivos y Sistemas. También ha dado múltiples exposiciones y cursos sobre el modelamiento del riesgo de plagas en universidades y centros de investigación en países como Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia, entre otros. Adicionalmente, ha sido autor y coautor y tiene múltiples publicaciones relacionadas al uso del ILSIM, liberación de enemigos naturales, modelamiento, distribución de especies, entre otros. Adelante, doctor, y bienvenido. Aló. Les recordamos a todos la importancia de hacer las preguntas. Ya pueden ir formulando las preguntas a nuestro primer conferencista, por favor, para que después del receso podamos hacer el conversatorio. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Yo soy Pablo Caropoma, ya dijeron que vengo del Centro Internacional de Papa como representación, entonces hoy les voy a mostrar este software. No voy a hablar mucho de estadística ni detalles de cómo se hace el modelamiento, y hemos tenido una grandiosa explicación en la primera exposición, con otros detalles, incluso espacio, tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo voy a mostrarles básicamente cómo funciona, qué es lo que podemos obtener con esta herramienta llamada ILSIM, una herramienta amigable, rápida y nos permite predecir el riesgo de plagas de insectos, incluso bajo escenarios de cambio climático. Pero antes de comenzar con toda esta explicación, quiero ahondar en un tema que siempre nos afecta a todos los que hacemos predicción, que muchas veces está muy sobreestimada la expectativa de decir qué es una predicción. El ejemplo más clásico, si predecimos, alguien dice, vamos a hacer una predicción para el clima, confiamos totalmente en esa predicción, mucha gente sobreestima eso, piensa que si alguien le hace una predicción del clima, en la televisión aparece, mañana va a llover. Mucha gente dice, debería llover. Entonces no conocemos ese concepto de que en realidad es una probabilidad, y esa probabilidad debemos que entender de que está hecho a base de múltiples modelos, trabajo constante. Entonces no te está diciendo que mañana sí o sí va a llover, sino lo que te está diciendo que hay una alta probabilidad de que va a llover. Eso es lo que debemos entender en todo este mundo de predicciones que nosotros hacemos, así como lo que se mostró en la anterior exposición. Entonces, bueno, acá tenemos un resumen, introducción, propiedades, por qué usar ILSIM 4.0, modelamiento y simulaciones, validación y simulación espacial. Voy a mostrarle algunos resultados y páginas web y algunas publicaciones que también hemos logrado, algunos detalles. Esta es la versión 4.0 que nosotros hemos desarrollado. El creador de este software no soy yo, es el doctor Mark Sporleder, un alemán especialista en modelamiento, en agricultura. Él ha dado las bases para crearlo y bajo un grupo multidisciplinario hemos logrado perfeccionar esta herramienta. Incluso hemos llegado a hacer el modelamiento de transmisiones, la relación de vector-enfermedad, y voy a mostrar algunos ejemplos al final. Este software es
muy parecido a lo que se obtiene con softwares clásicos como Climex, Maxen, etcétera. Pero la gran diferencia que nosotros hacemos aquí es que no partimos desde puntos georreferenciados, o sea, nuestro modelamiento no parte de que voy a ir a distintos campos, voy a georreferenciarlos y investigar cómo ha sido su población y después hacer una predicción en base a esa georreferenciación. ¿Cuál es la base de ILSIM? ILSIM lo que hace son experimentos a temperatura constante. Si tenemos el laboratorio especializado con máquinas especializadas para controlar la temperatura, lo que se hace es tomar una colonia de una plaga específica, obviamente de interés, y con eso intentamos hacer, siguiendo todos los protocolos de una tabla de vida, seguir ese seguimiento de ese ciclo de vida de la plaga. Entonces registramos prácticamente todos los ciclos día por día, en nuestro caso lo hacemos por día. Entonces los que ya han hecho tablas de vida saben a lo que me refiero, que es una inversión de tiempo y esfuerzo obtener estas tablas de vida. Pero ¿para qué hacemos tablas de vida? Las tablas de vida lo hacemos para entender el ciclo de la plaga, especialmente las variables, como el tiempo de desarrollo. ¿Cuánto tarda el insecto en pasar de huevo hacia larva? Para una plaga de polilla, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tarda? ¿O cuánta oviposición yo podría obtener a cierta temperatura? Por ejemplo, a 25 grados podría tener el máximo de oviposición. Entonces yo necesito conocer ese tipo de detalles y una tabla de vida a temperatura constante me va a ayudar a entender cómo son esas variaciones. Si disminuye la temperatura, tengo menos oviposición. Si aumenta la temperatura, voy a tener más oviposición. Y si aumenta demasiado la temperatura, estamos hablando de 40 grados centígrados, 45, ¿qué va a pasar con estas variables? Entonces, eso es lo que necesitamos entender. Y al tener estas tablas de vida, podemos lograrlo. Al tener este registro de las tablas de vida, lo que nosotros hacemos es modelos no lineales. ¿Cuál es el enfoque de este modelamiento? Buscamos relacionar lo que es la temperatura con las variables fenológicas que los he mencionado hace un momento, ¿no? Tenemos el tiempo de desarrollo, la mortalidad, la oviposición, etcétera, etcétera. Pero aquí hago un hincapié. Este tipo de modelamiento es particular, digamos, entre cierto punto, uno de los más utilizados, pero también otro tipo de modelamiento que utiliza los grados día, las unidades de calor, y el tipo de modelamiento es muy bueno, yo lo sugeriría si en caso el ciclo sea muy pequeño, porque me indica un aproximado de cuántas unidades de calor yo necesito para tener un cierto tiempo estimado, ya sea el ciclo de vida o un tiempo determinado de huevo a larva, etc. Entonces hay otro tipo de modelamiento que lo hace. ILSIM hace una aproximación utilizando temperatura mínima y máxima. Lo que tratamos de replicar es, de un día a otro, tenemos una división de horas. Si yo tengo la temperatura mínima y la temperatura máxima, yo podría saber y podría dividirlo en forma horaria utilizando una función seno. Entonces, ¿para qué hago eso? Para que no crean que ILSIM hace una predicción directamente en un día, porque los insectos no necesariamente pasan de un estado a otro en un día, sino pueden pasar incluso en horas. Entonces, hay bastantes detalles que ILSIM lo ha afinado y por eso es que vamos a ver en un proceso de validación que realmente nosotros nos acercamos, no perfectamente porque ningún modelo es perfecto, pero sí nos acercamos bastante a la realidad. Una vez que tenemos este modelo, múltiples modelos como la tasa de desarrollo, la tasa de oviposición, la senescencia, la mortalidad, etcétera, podemos calcular parámetros de vida como la tasa neta de reproducción, la tasa intrínseca. Entonces podemos obtener estas curvitas que pueden ver en la parte superior derecha, que prácticamente me indican qué pasaría si el insecto a temperatura constante podría tener un rango de un mínimo y un máximo, por ejemplo, pero relacionado a un parámetro de vida. Por ejemplo, bueno, acá no se ve tan grande que digamos, pero esta es la tasa neta de reproducción. Yo podría saber en qué rango de temperaturas podría tener los máximos valores de la tasa neta de reproducción. Entonces, eso para mí es útil. ¿Por qué? Porque si en un lugar donde yo tengo justo ese rango de temperaturas, podría sospechar de que voy a tener problemas. O si evaluamos, por ejemplo, en un efecto de cambio climático como fenómenos como el niño, la niña, etcétera,
podría también sospechar que si se va a incrementar en 1 grado, 1.5 o 2 grados, como ya lo mencionaron que ha sucedido, ya se ha incrementado en una zona acá en Colombia, entonces tener este rango me da un indicador de que va a haber problemas. Entonces, si ya lo tenemos calculado, podemos aprovechar este tipo de resultados. ¿Y cómo es que validamos nosotros este resultado? Así como hemos hecho tablas de vida a temperatura constante, también lo hacemos a temperatura fluctuante en invernaderos especiales, donde prácticamente hacemos que la temperatura fluctúe. Entonces, se controlan otro tipo de variables como la humedad, etcétera, etcétera, pero lo que queremos saber es que si está fluctuando la temperatura, quisiera saber qué está pasando con el ciclo de vida. Y este es el gráfico que podemos ver acá en la parte superior izquierda, donde si ustedes ven hay una curva pequeñita, esa es nuestra predicción. Y también hay puntos, que es nuestros valores observados. O sea, si hemos instalado una tabla de vida, temperatura constante, y estamos evaluando el ciclo día a día, nos podemos dar cuenta de que el modelo está casi replicando a la realidad de este ciclo. Lo observado en contraste con lo simulado. Llega hasta esta cantidad de días y nos podemos dar cuenta de que acá está dividido por estados. No sé si ven una curvita acá en la parte izquierda, ese es el estado huevo, después sigue un color rojo que es el estado larva, después sigue la pupa y finalmente los adultos que están en colores azul y turquesa, pero no se ve muy claro, pero esto es lo que estamos replicando. ¿Qué estoy tratando de mostrar aquí? De que hemos logrado replicar, acercarnos a la realidad. Entonces el modelo está funcionando, el modelo es útil, no es perfecto porque hay error. Siempre hay error, las fuentes de error no los podemos controlar al 100%. Entonces, estamos modelando bien, ILSIN está trabajando bien. Hasta este punto ya podemos confirmar de que tenemos la fenología de una plaga. Por ejemplo, la plaga Torimea operculea, la polilla de la papa, entonces ya tenemos la fenología. Esto es nuestro insumo, el conocimiento que tenemos de la plaga para poder hacer predicciones más adelante. Si nosotros no logramos validar de esta forma, no tener resultados óptimos, porque atrás de este gráfico también hay estadísticas, hay cuadros, comparativos, etcétera, etcétera. Si no logramos validar, simplemente reevaluamos qué está pasando en esta tabla de vida. De repente se hizo mal o tenemos que hacer una temperatura adicional, una temperatura extrema, evaluamos qué se podría hacer. Pero siempre este es nuestro control para poder hacer el modelamiento. Todos estos pasos que les he mostrado, ¿para qué me sirven? La gran ventaja de esto es que yo puedo hacer una predicción en cualquier lugar del mundo siempre y cuando tenga la temperatura, que es lo diferente a lo que hace Maxent, por ejemplo. Maxent, ¿cuál es su input? ¿Cuál es sus datos de entrada? Necesito lugares georreferenciados que me digan la presencia para poder predecir. ILSIN no trabaja así. ILSIN lo que te dice es, si tú tienes la temperatura, puedes predecir en cualquier lugar. Y esa es la gran ventaja que tiene ILSIN. Bueno, justo lo que les comentaba, teniendo el modelo fenológico previamente, lo que nosotros hacemos es generar índices de riesgo. Queremos verlo de forma espacial. Justamente lo que mencionaba en la anterior conferencia, el dónde. ¿Dónde podemos tener problemas? Estos índices a nivel espacial nos puede indicar que tenemos problemas. Hay zonas vulnerables, por ejemplo en el caso de Perú. En el norte del Perú acaba de introducirse la plaga bactericera Cockerill. Bactericera es una plaga terrible porque tiene pérdidas de más de 70-80% en los cultivos, y no solo eso, sino atrae un par de enfermedades que es muy problemática, y recién están tomando conciencia los agricultores en esta zona. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en unos trabajos previos, tanto 2022-2023, es determinar zonas vulnerables, porque nosotros no predecimos hacia dónde se va a ir la plaga, sino decimos cuáles son las zonas vulnerables. Voy a mostrarles unos ejemplos más adelante, pero tomando en cuenta estos índices. El establecimiento, la probabilidad de que el insecto esté presente durante todo un año, el índice de generación, bueno, acá ven sus cálculos, es el número de generaciones posibles en un año, la actividad, el potencial de crecimiento que tiene este insecto, esta plaga, en esta zona determinada, ¿no? Entonces, con estos índices
no solamente lo analizo individualmente, sino tengo que hacer un análisis en conjunto para poder tomar decisiones. Decir, ya, esta es una zona vulnerable, me estoy dando cuenta que hay muchas generaciones, entonces hay que tomar medidas, hay que concientizar a la gente. Esa es la forma como nosotros trabajamos con nuestros mapas de predicción. ¿Qué información climática necesitamos? Como les comenté desde un inicio, la gran ventaja de ILSIN y a la vez su desventaja es que trabajamos exclusivamente con temperatura. ¿Por qué? Porque los insectos son ectotermos, dependen totalmente de la temperatura, en cierto porcentaje. En el caso de las polillas tenemos un 75-80% que es esa dependencia con la temperatura. Hay insectos un poco más pequeños que dependen un 60-65%. Y el otro porcentaje, ¿qué es lo que afecta al insecto? Tenemos la humedad, tenemos la luz solar, etcétera, etcétera. O sea, tenemos otras variables abióticas que podrían afectar la dinámica poblacional de los insectos. Entonces, nosotros trabajamos exclusivamente con temperatura, pero nos apoyamos en otros softwares, que lo voy a mencionar más adelante, para complementar nuestro análisis. En otras palabras, ILSIN es útil, pero hay que saber utilizarlo con las herramientas complementarias. Entonces, en el caso de temperatura, nuestra fuente de datos para hacer predicciones climáticas, utilizamos WorldClim, que ya se ha actualizado hasta el 2020. Si de repente no lo saben, porque hay una anterior que ha sido muy utilizada. También utilizamos nosotros datos ahora de esta herramienta que está en boga, que es Google Engine, que es magnífica esa herramienta porque podemos obtener cualquier dato climático de cualquier variable de forma gratuita, solamente hay que entender la interfaz. Y otro detalle es que también podemos hacer predicciones futuras, pero necesitamos saber el escenario que quiere decir de que hay un modelo que hace suposiciones hipotéticas de qué puede suceder en el futuro. Entonces, a eso se le llaman estos modelos que, o sea, hay infinidad, ¿no? Desde la polución, incremento de la población, decrecimiento de las zonas agrícolas, o sea, hay múltiples modelos que nos tratan de decir cómo va a ser ese escenario y con eso tenemos esa temperatura, que también se puede obtener de forma gratuita desde WorldClim. Y finalmente, al igual como se mencionó en la primera charla, podemos hacer predicciones globales a nivel de país, ciudad, incluso mucho más pequeñas, incluso podríamos hacer a niveles de pueblos, etcétera. Pero todo depende de la data. Si tenemos data, mencionaba incluso las dimensiones sugeridas que podría tener una data en kilómetros cuadrados, eso se le llama resolución. Si tenemos una muy buena resolución, podemos hacer predicciones muy buenas, porque hay variabilidad. Por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay zonas con microclimas, entonces hay una variabilidad altitudinal bien compleja. Entonces, si yo hago una predicción a una resolución bien gruesa, por ejemplo, 10 minutos, 5 minutos, que estamos hablando más de 100 kilómetros cuadrados, entonces no estoy representando la realidad, porque van a desaparecer toda esta zona cuando yo haga mi predicción. Entonces necesito mayores detalles. Entonces, en otras palabras, todo depende de la fuente de datos que nosotros ingresemos en ILSIN. Listo. Entonces, ILSIN puede lograr una simulación de la dinámica de poblaciones de nuestros insectos y no solamente plagas, también enemigos naturales. Con los enemigos naturales nosotros podemos controlar, no tan efectivamente, porque no quiero vender humo con las predicciones, pero sí son útiles las liberaciones de ciertos enemigos naturales, parasitoides, predadores, pero siempre necesitamos un estudio de tabla de vida para lograrlo. Logramos evaluar el riesgo y obviamente buscamos la manera de interpretarlo de la forma más sencilla. En este caso los mapas siempre se diferencian por colores. De un color, hasta tratamos de escribirlo con una leyenda y generalmente el color rojo indica riesgo, ¿no? Eso es lo más común que nosotros hacemos. Y ya le mencioné con los índices de riesgo que podemos lograrlo. Esto también nos ayuda para un manejo integrado de plagas, el control biológico clásico, buscar lugares potenciales donde podemos hacer liberaciones, que ya lo mencioné, y la simulación de frecuencias de aplicadas, atracticidas, biopesticidas. Si nosotros podemos concientizar a la gente que va a incrementarse la temperatura, como lo que ya sucedió en ciertas zonas productoras de papa en Perú, de que la plaga puede llegar ahí, o sea, hay ciertos productores que están muy confiados. Les comento una zona de Huancayo donde la plaga, la mosca minadora, Liromyza huidobrensis, no estaba presente hasta el 2017.
No había reportes, no había nada. Los productores estaban muy tranquilos, pero ¿qué pasó? Solo por casualidad tuvimos que hacer un seguimiento en esas zonas, en esos campos. Oh, sorpresa, la plaga ya estaba ahí. ¿Cómo es posible? Si a 500 metros sobre el nivel del mar, esa plaga no estaba ni reportada ni mencionada, pero ya estaba, 2022, ya está la plaga ahí. Imagínense, las plagas están subiendo en las zonas donde antes no estaban, están tolerando ya ciertas temperaturas. Entonces, el cambio climático es real y tenemos que concientizar y ver la manera de cómo mitigar este problema. El cambio climático. Entonces, nosotros lo que buscamos es una detección, determinar el problema, dónde está ubicado este problema, determinar este riesgo, hacer una acción y finalmente un aprendizaje de todo esto para que obviamente minimizar las pérdidas en los cultivos. En nuestro caso representa el Centro Internacional de la Papa, todo lo que nosotros hacemos es relacionado a la papa, pero eso no quiere decir que podamos hacer trabajos para otras plagas de otros cultivos, del café, del maíz, del arroz, etcétera. Mientras sea un insecto, tenga sus ciclos y se puede hacer tablas de vida, nosotros podemos obtener su fenología y lograr predicciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Como ya les había comentado, una tabla de vida, y lo que les estoy mostrando ahorita es parte ya de la interfaz que tiene ILSIM. Tenemos 4 módulos, el proyecto, el modelamiento, una compilación y la parte de simulaciones, que es la más interesante en realidad, la que nos gusta, siempre ver los mapitas, ver las curvas, etc. Entonces, en ILSIM no es una interfaz muy compleja, es muy sencilla. Yo les invito, más adelante les voy a mostrar las páginas, que si en caso tengan ustedes sus datos de tablas de vida, puedan surfear y ver todas las bondades que puede obtener con este software. Hay datos libres también para que ustedes puedan hacer sus corridas de datos y puedan lograr hacer fenologías, predicciones, mapas, etc. En este caso, por ejemplo, estoy ingresando para una plaga específica, Bacteriacea coquerelli, estoy determinando sus estados, solamente se ingresan las tablas de vida y se definen cuáles son los estados en un orden determinado, ¿no? Obviamente siguiendo el ciclo, primero huevo, después después ninfa, después hembra, macho y finalmente a la oviposición. Es muy sencillo de trabajar, es subir los datos y aquí les muestro parte del modelamiento que se hace aquí. Hacemos modelos no lineales. Esta es la tasa de desarrollo. Para entender la tasa de desarrollo es la inversa del tiempo de desarrollo. Y entendamos tiempo de desarrollo es el cálculo que tenemos, bueno, en este caso en días, desde que aparece el insecto de estado huevo hasta que pasa al siguiente estado, en este caso ninfa, ¿no? Para Bacteriacea coquerelli. Entonces podemos ver que este cálculo que me indica qué tan rápido pasa al siguiente estado, podemos darnos cuenta de que hay un rango de temperaturas entre 25 y 30 grados, por ejemplo acá se pueden dar cuenta, que este insecto en el estado de larva puede pasar rápidamente al siguiente estado. Entonces el modelo ya me está dando un patrón, me está determinando un máximo, tenemos un óptimo, porque este óptimo me indica si pasa más rápido al siguiente estado, problemas, su ciclo va a ser más corto, ¿no? Pero acá yo les estoy mostrando 3 modelos. Entonces ILSIM tiene la capacidad de modelarlo todo esto automáticamente haciendo una selección y poder seleccionar primero visualmente, porque de modelos tenemos modelos y a veces puedo tener un modelo en forma de una S, una culebrita, te va a modelar con un indicador muy bueno, el indicador más común es el AIC. Entonces puedo tener un modelo muy perfecto, pero si visualmente no tiene este patrón de forma gaussiana, que comienza desde abajo, llega a un punto máximo y decrece finalmente, si no tiene esta forma, yo no debería escoger ese modelo. Entonces, en muchos talleres que hemos realizado, incluso en Cali y en otras ciudades o en otros países, siempre hacemos hincapié en esta selección. Y no necesito ser tan especialista para tener en cuenta seguir este patrón de curvas y después tomar en cuenta finalmente los indicadores. En este ejemplo, yo tengo los 3 mejores modelos y voy a escogerlo con los indicadores que tengo acá. Tenemos el AIC, escojo el menor valor, el R cuadrado, esta es una aproximación del R cuadrado porque es para modelos no lineales,
que si llega al valor de 1 es el mejor modelo, ¿no? Entonces yo voy a tomar en cuenta eso para poder seleccionarlo. Entonces, una vez que con estos criterios, tanto visual como indicadores estadísticos, puedo seleccionar mis modelos. ¿Qué estoy modelando? Tasa de desarrollo. Entonces, finalmente, hago mi selección y guardo en el software. Este es solamente para el caso de tasa de desarrollo, pero puedo modelar las otras variables, tienen la misma forma, es muy simple para modelar, solamente seleccionan, modelan y definen cuál es el mejor modelo, sencillo. Una vez que tenemos todo el modelo de todas las variables fenológicas, como ya les mencioné, podemos hacer esta predicción, justo lo que les comentaba. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa neta de reproducción, y para esta plaga podría darme cuenta que si tengo valores alrededor de 20 grados, en esta simulación de parámetros de vida, puedo darme cuenta que tendría problemas. Entonces, para esto sirve este gráfico de temperaturas constantes, pero si ustedes tienen, y aquí ya viene la parte aplicativa real, esto hasta este punto podría ser teórico, en cierta forma, pero si ustedes tienen temperaturas de experimentos o simplemente lo extraen por cierta curiosidad, por saber cuál es el riesgo en cierta zona, si ustedes tienen las temperaturas mínimas y máximas diarias, pueden ingresar al software, el formato es bien sencillo, lo ingresan al software y podemos hacer predicciones de cómo sería el problema en esta zona específica, cómo van a ser los ciclos de vida. Aquí se está simulando los ciclos de vida y no solamente de una generación, de múltiples generaciones. En este caso, este es Huancayo, Perú, y la zona es muy fría. Para esta zona, este insecto prácticamente no va a sobrevivir. Entonces, tenemos una simulación aproximada para esa zona. Entonces, nuestro input es siempre las temperaturas fluctuantes. Acá lo que les voy a mostrar es ya parte de un caso aplicativo que nosotros hemos hecho para un proyecto especial AESIT, donde se han integrado investigadores de Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador, para poder entender cuáles son sus problemas de plagas y predecir y tener una idea por lo menos de, como una alerta temprana, saber qué pasaría con ciertas plagas en ciertas ubicaciones de real importancia. Entonces, lo que ustedes están viendo es la tasa neta de reproducción. Para entender la tasa neta de reproducción, estamos relacionando dos variables, la supervivencia del insecto y la capacidad de oposición que tiene esta plaga. Entonces, oviposición, supervivencia del insecto. Entonces, este es nuestro indicador para saber si esta plaga va a generar problemas en este lugar. Entonces, lo que ustedes están viendo es qué plaga, que la primera que está ahí es la tesia solanívora, que es la que podría generar mayor problema en esta ubicación específica, Rumipungo, Ecuador. Entonces, miren, ya tenemos la posibilidad de saber qué plaga va a generar mayores problemas, qué plaga puede tener, en cierta forma, en el tiempo, un cierto determinado patrón. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta que casi todas las plagas tienen el mínimo valor en este rango de días. Este es un año completo, un mínimo de días. Podríamos saber si este riesgo, o sea, si yo busco que este valor sea mínimo, tenemos mínimo riesgo. Si el valor del RO es alto, tenemos un alto riesgo. Entonces ya puedo hacer un comparativo de múltiples plagas en una sola ubicación. Entonces esa es la ventaja que tenemos con ILSIM para hacer estas predicciones. Y todo parte de temperatura fluctuante. Aquí vemos parte de la validación, que ya lo expliqué en realidad. Podemos darnos cuenta, esta es otra plaga, esta es tuta absoluta, por ejemplo, y podemos darnos cuenta qué tan cercano aparece la plaga. Como repito, no es perfecto el modelo, porque siempre vamos a tener variabilidad, pero se aproxima muy bien, y eso es un buen indicador para nuestras predicciones. En la parte de simulación espacial, ILSIM tiene la capacidad de predecir, tal como les había comentado, en base a nuestros tres índices: el establecimiento, que es la probabilidad de que el insecto se establezca durante un año; el índice de generación, que es el número de generaciones en un año; y la actividad potencial en un año. Entonces, si se dan cuenta, solamente necesito ingresar nuestra data climática bajo una resolución específica, algunos inputs que están por defecto, un nombre y listo. Machuco el botón generar y ya les empieza a hacer la predicción. Pero obviamente para lograr esto es que ya he hecho anteriormente mi fenología y validarla, ¿no? Obviamente. Entonces aquí vemos una pequeña estadística.
pero y esta es la predicción. Lo que estamos viendo es el índice de generación para esta plaga específica, y esto es lo que quería hacer, resaltar una aclaración. Esta zona de aquí, que es el Amazonas, en el caso de papa, no tenemos papa en esta zona por múltiples razones. Entonces, ILSIN, su desventaja, entre comillas, es que predice solo considerando temperatura. Pero si hago mi predicción de temperatura en esta zona, obviamente me dice que sí puede establecerse o puede tener múltiples generaciones, de 6 hasta 8 generaciones, pero eso no es cierto en su totalidad. ¿Qué necesito hacer? Necesito hacer un cruce de datos, filtrar mis datos en relación al hospedero, en este caso la papa. Necesito saber cuáles son las zonas productoras de papa, hacer un corte y definir realmente este riesgo. Entonces, es un trabajo complementario obligatorio que se tendría que hacer, porque si yo solo me baso en esta predicción que está hecho solo en temperatura, estaría cometiendo un error. Entonces, ILSIN se basa en múltiples herramientas. Hay una que ha desarrollado el CIAT, por ejemplo, que es similaridad de cultivos, que me predice, por ejemplo, con muy buena calidad, zonas donde posiblemente tendría un buen rendimiento de cultivo de papa, por ejemplo. Entonces, si yo hago ese análisis y hago un filtro donde solamente me diga dónde hay buen rendimiento de papa, entonces podría tener un mapa mucho más preciso para determinar el riesgo de la plaga. Entonces, hay múltiples herramientas y hay que aprovecharlas. Obviamente que si ya tienen un estudio, porque el día de ayer mencionaron que ya tenían una base de datos actualizada, digitalizada sobre cultivos, también obviamente es mucho más útil utilizar esa información porque ya está validada, certificada, incluso georreferenciada. Entonces, si tiene esa información, también se podría ingresar y filtrar. Entonces, los que ya trabajan con datos climáticos, GIS, herramientas para poder cortar, entonces eso es muy sencillo de hacer. Acá tenemos un ejemplo para la predicción del índice de generación de Prenotripe subturicalus, el famoso gorgojo de los Andes. Lo que ustedes están viendo ya es una zona donde se ha determinado las zonas paperas. En este caso podemos ver en Perú, que está obviamente cerca a la zona de la cordillera de los Andes. Entonces, nuestra variabilidad en las predicciones, en el índice de generación, nos podemos dar cuenta de que tiene muy bajo número el índice de generaciones para las zonas andinas, que puede tener hasta una generación, y al borde, antes de llegar a la costa, tenemos 2 generaciones y en la costa hasta 3 generaciones. Pero, como les digo, depende del hospedero totalmente. Otra cosa que tiene este software es que si ustedes, está bien, no tenemos la temperatura fluctuante porque instalar un sensor de temperatura también es ligeramente costoso, pero yo tengo curiosidad por saber en ciertos lugares dónde o qué está pasando ahí con el riesgo. ILSIN tiene un módulo especial donde ustedes solamente van a ingresar las coordenadas, longitud, latitud, sencillo. Si tienen la longitud y latitud, yo puedo saber qué está pasando en ese lugar, podría calcular sus… Un momentito. Podría calcular los índices de riesgo para esos lugares y también podría hacer una predicción, aunque mensual, porque acuérdense que WorldClim tiene data mensual, podría tener una idea de qué está pasando con los parámetros de vida. Entonces, podría saber cómo está fluctuando esto, si en ciertos lugares se incrementa o baja, y de repente hacer un contraste con los ciclos de los cultivos, ¿no? Floración, etcétera, etcétera. ILSIM tiene una página web general donde ustedes pueden acceder, está aquí, ilsim.seapotato.org. Es una página relativamente nueva, tiene toda la parte conceptual donde ustedes pueden saber detalles más conceptuales. Hay ciertas plagas donde ustedes pueden surfear y ver detalles no solamente de la biología, sino también de distribución, predicción, etcétera, y también publicaciones que nosotros hemos hecho. Aquí tenemos múltiples publicaciones de distintos autores, tenemos múltiples autores, especialmente de África. Pueden ingresar a esta página y ver incluso la última publicación que nosotros hemos hecho en relación a la transmisión de virus, ¿no? Cómo combinar la fenología con transmisión de virus.
Esta es otra página que les va a ayudar a cómo utilizar ILSIM. No solamente tiene conceptos sobre las variables, sino también les va a mostrar algunos detalles. Bueno, acá no aparece muy bien en la imagen, se me corre un poco, pero les va a mostrar detalles sobre qué buscamos lograr con modelar la tasa de desarrollo, por ejemplo. Detalles bien específicos, y aparte hay videos instructivos donde ustedes pueden lograr seguir todos los pasos a pasos y utilizar ILSIM. Entonces va a ser muy sencillo porque es prácticamente muy didáctico esta página simple. Un detalle que me había olvidado al inicio: ILSIM es gratuito, no necesitan pagar suscripciones, nada de eso, es gratuito, totalmente gratuito, y pueden ingresar. Bueno, acá lo que les mencionaba el modelo. Hay una página que lo voy a compartir muy pronto, no lo he puesto acá porque todavía está en un 90% de construcción, donde ustedes ya no necesitan ni siquiera instalar el ILSIM. ILSIM va a correr directamente desde una página web con este servidor de Shiny Apps.io. Entonces, simplemente les voy a compartir el link, voy a lanzarlo y con todos los presentes, si en caso hay una base de datos de contactos, puedan ingresar a esta página y empezar a utilizar ILSIM rápidamente, y va a correr rapidísimo desde este servidor. Entonces ya no necesitan instalar, porque también es un hincapié de cómo instalar en máquinas, porque ILSIM está basado totalmente en Flash Player, y Flash Player ya no funciona, está desactualizado desde este año. Entonces nos habíamos metido en problemas, porque ahora cómo corremos nuestro software, solo corren en algunos laptops. Entonces ahora va a poder correr desde cualquier, incluso desde sus celulares podría correr ILSIM. Esa es la gran ventaja que tenemos ahora. Conclusiones y desafíos. Esta nueva versión de ILSIM optimiza la estimación de los tiempos de vida, por la cual las predicciones reflejan bien el potencial de crecimiento de la plaga, dependiente de la temperatura. También logramos predecir los parámetros de vida, siempre y cuando tengamos disponibles las temperaturas fluctuantes de cualquier lugar que ustedes desean investigar. El mapeo de los riesgos son importantes porque nos permiten predecir el riesgo, su distribución, incluso la liberación de ciertos parasitoides o predadores, si en caso tengo la fenología completa. Se ha hecho eso en el trabajo de Tenerife, en España, donde se han liberado el parasitoide de Tesia, que es Apanteles suandinus. Entonces se liberó y se ha tenido en cierta forma un éxito en esas liberaciones. Hasta ahorita lo hacen, y ese es un gran punto. Y utilizamos ILSIM para decir, este insecto, este parasitoide puede sobrevivir en este lugar cuando yo lo libere. Esa es una gran pregunta. Entonces ILSIM nos puede ayudar en eso. Y obviamente buscamos predicciones tempranas, porque buscamos también saber cómo va a ser el riesgo antes de, porque cuando el riesgo ya está ahí puede ser muy problemático. Entonces necesitamos un sistema de alerta temprana, que también lo hemos desarrollado en Tenerife. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran ventaja que ellos tienen? Al ser una isla relativamente pequeña, tienen instalados sensores a tiempo real. O sea, yo podría saber la temperatura mínima y máxima en este preciso momento. Si eso ingresa a su modelo, ya les está indicando si va a haber problemas. Si hay un incremento de temperatura, me va a decir que hay un incremento de riesgo de la plaga. Entonces, esa es una cosa que sería bonito aplicarla acá en Latinoamérica, que hasta ahora no lo he escuchado, porque es la clásica: siempre vamos al lugar, descargamos la data, hacemos el trabajo y hasta eso ya pasó mucho tiempo. Entonces, eso es una de las cosas que se podría lograr más adelante. Muchísimas gracias. Eso es todo.